Bienvenidos. Qué bueno poder contar con su atención una vez más para poder continuar con nuestra serie de reflexiones que no tienen otro propósito más que la voluntad de Dios sea mejor comprendida y que Dios sea conocido también mejor, y de esa manera todos podamos hacer decisiones llenas de sabiduría que nos acerquen cada día más a Dios y finalmente nos permitan llegar a su presencia. Les invito para que, como siempre, invoquemos la presencia del Santo Consolador. Oramos. Bendito Padre que estás en el cielo, muchísimas gracias por la vida, gracias por las demás bendiciones que nos otorgas y que hacen que nuestra vida tenga sentido. Ahora rogamos, por favor, que el Santo Espíritu que inspiró a los autores que tú usaste para que tu palabra quedara escrita, también nos inspire a nosotros para comprenderla. Que nos conceda la gracia para poder obedecerla. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Hace muchos años había una fábrica de tela en este país que parte de su publicidad comercial era que los clientes que compraban la tela se aseguraran que era una tela legítima. Y tenían un eslogan que decía: la garantía está en la orilla. Y claro, en la orilla con letras doradas estaba estampada la marca y una figura. Si era tela para hombres tenía una parra de uva, una hoja de parra. Y si era tela para señoras, para mujeres, tenía una manzana. Pero el punto que quiero traer al recuerdo es que decía: la garantía está en la orilla. Es decir, si no tenía esa impresión dorada en la orilla, entonces decía: esa no es legítima, esa es una imitación. Y hablando de la vida cristiana, entonces, ¿cuál es la garantía? ¿Cuál es la garantía? Y porque ciertamente hablar no cuesta. Hablar, uno puede decir cualquier cosa y puede pretender cualquier cosa también. Entonces, ¿cuál es la garantía? Y en 2 Corintios, el capítulo 5 y el verso 17, ese texto que es tan maravilloso, tan importante, tan iluminador, dice así: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y claro, hay unas versiones donde me encanta cómo lo traducen, porque creo que lo traducen como más claro. Dice: si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Entonces, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y claro, la garantía precisamente de una experiencia cristiana real está aquí en este verso. ¿Verdad? Dice que las cosas viejas pasaron y que ahora, ¿qué? Son nuevas. Es decir, la persona que ha experimentado o que tiene una experiencia cristiana real ya no es igual. Ya no es igual que antes, ¿no? Y me llama la atención porque dice: es una nueva creación. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9 y en el verso 16, el Señor Jesucristo usó una figura que es bastante ilustrativa de esta transformación. Y él dijo así: nadie pone un remiendo de paño nuevo sobre vestido viejo, pues tal remiendo tira del vestido y la rotura se hace peor.
Y ahí mismo también dijo que nadie echa vino nuevo en odres viejos, que el vino nuevo debe ser echado en odres nuevos. Entonces el Señor Jesucristo lo que estaba diciendo, y nos sigue diciendo ahora por medio de la Santa Palabra, es que la vida cristiana no es un remiendo de la vida anterior. No es eso. Sino que es una nueva creación. Es decir, la vida entera es la que cambia. No son solamente algunas cositas, algunos aspectos, ¿no? Sí, he escuchado a algunos que dicen, mire, si no es tan complicado con solo que deje de fumar o de esto. No, hermano. No, amigo, querido, estimado. No. La experiencia cristiana es la creación de una nueva vida, en donde lo que el apóstol Pablo le llamó el hombre viejo queda en el pasado. Y ahora, por la obra milagrosa de Dios por medio del Espíritu Santo, nos hace nuevas criaturas. El salmista entendía muy bien esto. Y en el Salmo 51 y en el verso 10 el salmista lo expresó de esta manera. Después de que él había caído, había pecado, había cometido adulterio, había conspirado para un asesinato, entonces ahora David arrepentido realmente, entonces él clama al Señor y dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él tenía claro de que mientras conservara el corazón antiguo, eso no servía. No era un remiendo del corazón antiguo, es decir, de la mentalidad antigua, no, de la vida antigua. No, él es bien claro. Y él dice, crea. O sea, esa es la creación, es algo que solo Dios puede hacer. Porque solo Dios es creador, nadie más. Entonces, por eso, recuerde, 2 Corintios 5:17 dice, es una nueva creación, es una nueva criatura. Es decir, Dios lo hizo de nuevo. Y claro, en Mateo vimos que Jesús dijo, no es un remiendo. ¿Ve? Y David lo entiende bien y él dice, crea en mí. Entonces, claro, de eso se trata la vida cristiana, la experiencia cristiana, ¿no? Se trata de una nueva creación. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 y en el verso 16, hablando de cuándo es que esa nueva creación se ha llevado a cabo, cuando ese nuevo corazón ha sido creado, entonces el Señor Jesucristo dijo así. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es bien bonita la ilustración que usó Jesús. Porque está diciendo, mire, su fruto solo puede ser uva si usted ya no es abrojo. Usted, si es abrojo, necesita ser transformado. Necesita que en vez de eso, usted sea creado como una vid. Entonces, claro, son los frutos de la vida, esa garantía de la experiencia cristiana real. Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. No es por las palabras, por la profesión de fe, no es por nada de eso, no son viñetas que nos ponemos, ¿verdad? No, Jesús fue bien claro y él dijo, por sus frutos los conoceréis. Y dijo, mientras ustedes sean abrojos van a seguir dando espinas, no van a dar uvas. Entonces, para dar uvas, en vez de espinas, necesitan que Dios convierta esos abrojos en una nueva planta, una nueva creación.
Y tenemos un ejemplo interesante en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, en el capítulo 10 y en el verso 22, se está hablando de un militar romano. Y acerca de él dice así: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos. Entonces, mire, ¿cómo es que los judíos sabían que Cornelio era un varón justo y temeroso de Dios? ¿Cómo lo sabían? Lo sabían por su testimonio. Y claro, en la Biblia la palabra testimonio es de uso bien frecuente, ¿no? La versión moderna, digamos, de ese concepto de testimonio ahora se llama estilo de vida. Entonces, claro, el estilo de vida de una persona nacida de nuevo, o lo que es lo mismo, de un verdadero cristiano, no va a ser igual al estilo de vida que tenía antes de tener su encuentro con Cristo, ¿no? No va a ser igual. Tampoco va a ser igual al estilo de vida de todos aquellos que no conocen a Cristo. No. Tendrá, ¿cómo se llama?, un testimonio que es evidente ante los demás. Ese era el caso de Cornelio. Porque ellos dijeron, dice, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos. Es decir, todos eran conscientes de que ese militar no era como los demás militares, ¿no? Sino que era ¿qué? Sino que era un varón justo y temeroso de Dios. Entonces, el testimonio, el estilo de vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mire, el testimonio o estilo de vida es la evidencia externa de un cambio drástico o profundo que ha ocurrido en el interior de la persona por medio de un milagro que ha hecho el Espíritu Santo. Eso es, ¿verdad? Eso es. Entonces, ahora recuerde bien, el cambio ocurre originalmente en el corazón, en la mente. Lo hace el Espíritu Santo. Y eso no queda ahí escondido, ¿no? Sino que eso se manifiesta en lo externo, en el estilo de vida de la persona. Y claro, otra vez vamos a ver lo que dijo el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dijo así: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Mire, a veces hay algunas personas que no tienen la garantía de un testimonio externo santo, que vienen y ellos tratan de excusar su situación diciendo, a Dios lo que le importa es lo de adentro. Mire, yo no sé si lo dirán porque ignoran las verdades, o lo dicen aún sabiendo que eso es una expresión, una simple excusa para seguir con un estilo de vida, con un testimonio que no es concordante con la vida santa de un cristiano convertido. Dicen, no, lo de adentro es lo que interesa. No. El Señor Jesucristo muy bien claro, y dijo, fariseo ciego, limpia lo de adentro. Y cuando lo de adentro esté limpio, lo de afuera también será limpio, dijo. Entonces, claro, una persona que por fuera está sucia,
Esto es lo que está indicando que por dentro también. Es así de simple, ¿no? Quiere decir que su pretensión, ¿de qué? De haber nacido de nuevo, su pretensión de haber aceptado a Jesucristo como el Rey de su vida, es solamente eso, es una pretensión, pero no es sincera, ¿verdad? No es real, no es verdadera. ¿Por qué? Porque cuando lo de adentro del vaso es limpio, lo de afuera también es limpio. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Ah? Así es de que, no sé, si usted pensaba algo parecido, tómelo en cuenta. O si escucha que algunos dicen esto, sepa cuál es la realidad. La realidad de lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y he encontrado varias veces alguna expresión de algunas personas que me ha gustado mucho, que han dicho que cuando cambia el corazón, cambia todo. Que cuando cambia el corazón, cambia todo. Y entonces, yo creo que tienen razón. Porque el cambio de corazón es limpiar el vaso por dentro. ¿Ve? Y entonces cambia todo lo externo, ¿no? Y ahora la pregunta es, bueno, pero podemos tener algunas pistas de todas estas cosas que cambian o que muestran o que permiten que se vea la evidencia, porque claro, hay algunas cosas que no las podemos ver. Pero claro, todas estas cosas que son externas las podemos ver. Y entonces voy a mencionar algunas. Lo que voy a mencionar no es exhaustivo, es decir, hay muchísimas cosas más. Pero solo voy a mencionar algunas para que las tengamos como una referencia. De los cambios que se podrán ver en una persona que ha permitido que el Espíritu Santo venga a su vida, que le ha invitado para que tome el control de su vida, que le ha suplicado que venga y le transforme, que ha hecho una petición como la de David, ¿no? Crea en mí un corazón limpio. Entonces, alguien en el que el Espíritu Santo ha tenido el espacio para crear un corazón limpio, ¿qué evidencias esperaríamos ver en su vida, en su estilo de vida, en su testimonio, como le llaman a los otros? ¿Ah? Bueno, veamos algunas. En primer lugar, tenemos que cambia su manera de comer y de beber. Sí, cambia. Y el gusto, que era lo que antes gobernaba, qué comía o qué bebía, el paladar ya no manda, ya no gobierna. ¿Ahora qué gobierna? Ahora gobierna el Espíritu Santo, por medio de la palabra escrita, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La manera de comer y de beber de una persona, la dieta, no van a ser iguales. Le pongo un ejemplo, ¿no? Es bien común que en el inconverso, los inconversos, beban alcohol y beban otras cosas que son sumamente dañinas, ¿verdad? Sumamente dañinas. El converso no va a beber eso. Y claro, el inconverso, eso no tiene ninguna, ¿cómo se llama? Ninguna limitación dietética, ¿verdad? Sino que prácticamente come cualquier cosa. Como dijo alguien, yo como lo que me ponen enfrente. Entonces, el converso, aquel que ha recibido el Espíritu Santo y que ha experimentado el nuevo nacimiento, él es consciente de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso es lo que dice 1 Corintios, el capítulo 6 y el verso 19, ¿verdad? Es que no sabéis, dice, que ustedes son templo del Espíritu Santo.
y que el que dañe el templo del Espíritu Santo al final, pues sí, va a cosechar las consecuencias de haber hecho eso, ¿no? Entonces el converso es guiado, ¿por qué? Por lo que el Espíritu Santo dijo en la Escritura, ¿no? Eso es lo que determina qué come o qué bebe. ¿Y por qué? ¿Y por qué es que Dios se tomó el trabajo, si quieren llamarle de esa manera, o el cuidado de establecer reglas acerca de lo que se debe comer y se debe beber? Es simple, hermanos y amigos. Es porque Dios nos ama. Dios nos ama. Y en la tercera de Juan, el verso 2, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Miren, yo no sé si eso ocurre allí donde usted vive, pero por estos lados, la mayoría de peticiones de oración que hay en las reuniones de oración o de pequeña congregación son pedidos para que Dios sane a personas enfermas. La mayoría, ¿verdad? Entonces, ¿es la voluntad de Dios que estén enfermos? No. ¿Sí? Bueno, ya leímos lo que dice tercera de Juan 2. Deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. La voluntad de Dios es que tengamos salud. Y por eso es que Dios nos ha dado consejos para que no nos enfermemos. Amigos, hermanos, si es que esto de la dieta, de lo que comemos y bebemos, esto no es que eso lo va a salvar. Eso no lo va a salvar. Nos salva la sangre preciosa de Jesucristo, con la cual se pagó nuestra culpabilidad. Pero, eso hace dos cosas. Uno es que nos previene de enfermedades. ¿Sí? Nos previene de enfermedades. Mire, hay gente que se queda sorprendida, ¿no? Porque vienen y, claro, para así como la edad que yo ya tengo, que ya son de algunos años, y entonces le preguntan a uno: ¿y usted es hipertenso? No. ¿Y usted es diabético? No, tampoco. ¿Verdad? ¿Y usted tiene una artritis así que no le deja acá? No, tampoco. ¿Verdad? Y entonces se quedan extrañados, ¿no? Porque pareciera de que eso es lo normal en la gente. Sí, es lo normal para aquellos que no han hecho caso a Dios. Eso es normal. Pero eso no es que Dios no quiere que eso pase. Y por eso es que Él nos dio reglas dietéticas. Por eso nos dijo: miren, esto no se come. No lo coman. Y esto no se bebe. No lo beban. ¿Verdad? Porque nos ama. Mire, Dios es maravilloso. Dios es lindo. Y Él quiere solo lo mejor para nosotros. Y yo no me canso de repetir que todo mandato que Dios da, nos lo da para nuestra bendición. Nos lo da porque nos ama, ¿no? Entonces, claro, es el mismo caso de un padre de familia que ve que su niño está llevándose a la boca una cosa que él sabe que es dañina, ¿no? Entonces, el papá le dice: mire, hijo, no, eso no se come, olvídelo, ¿verdad? Esa planta puede ser venenosa, no se la coma, ¿verdad? Entonces, recuérdelo. Y por esa razón es que nosotros tenemos en la palabra de Dios una serie de consejos sobre este aspecto del estilo de vida. Por ejemplo, en el libro de Génesis, ahí está bien clarito que la dieta original que Dios estableció para los seres humanos era una dieta de vegetales, ¿verdad? Ahí no había carne, ¿verdad? Posteriormente, cuando todas las plantas fueron arrasadas por el diluvio, y entonces mientras volvían a crecer y todo, Dios permitió comer algún tipo de carne, ¿no? Entonces, pero no de todo tipo de carne, sino que Él fue bien claro, y usted puede encontrar ahí en Levítico, en el capítulo 11 de Levítico, todas las especificaciones de qué carnes eran las que se podían
las que se podían comer. Y Dios le llamó carnes limpias, ¿no? Entonces, y de cuáles son las que no se debían de comer, ¿verdad? Además, Dios nos ha indicado que la mejor opción es el consumo de alimentos naturales, ¿verdad? Y por supuesto un rechazo total de las bebidas alcohólicas, de todo tipo de drogas y no solo las drogas pesadas y fuertes, como la cocaína, la heroína, la marihuana, y varias de estas otras más, sino también estas que a la gente no le pareciera que son drogas, ¿no? Como la cafeína. Mire, es increíble. El mundo, cómo bebe como loco café. Y entonces, y claro, eso tiene sus implicaciones para la fisiología del cuerpo y especialmente del sistema nervioso. Crea adicción. Ya he escuchado un montón de personas que dicen que si no beben su café, les duele la cabeza. ¿Eso qué quiere decir? Que son adictos, ¿verdad? Entonces no, ¿verdad? Y es bien bonito porque cuando uno se junta para comer con los amigos, o le toca comer con otras personas desconocidas por razones de trabajo y todo, y ellos ven que uno no pide estas cosas que normalmente todos comen, y se preguntan, ¿no? ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿Y por qué? Y entonces la respuesta es ¿cuál? Es simplemente porque yo no soy igual. Yo le pertenezco al Señor. Y yo sigo los consejos que Dios ha dicho. Esa es la respuesta de un cristiano, ¿no? Esa es. Entonces, no. Lo que usted come, lo que usted bebe, es bien evidente ante la gente, ¿verdad? Y entonces eso de alguna manera indica si usted es respetuoso y obediente a la palabra de Dios. Y todos aquellos que son realmente convertidos serán obedientes. ¿Ah? Aquel que dice que ha experimentado la conversión y no es obediente, simple y sencillamente o no entiende qué es la conversión o está mintiendo, a sabiendas, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿no? Entonces, ese es un aspecto del estilo de vida que muestra si una persona de verdad ha experimentado el nuevo nacimiento. Pero eso no es lo único. Hay varias otras cosas más. Por ejemplo, ¿cuál? Mire, la manera en que se viste una persona habla por ella, ¿no? Es como una interfaz que de entrada presenta una imagen del interior de esa persona, ¿verdad? Y el vestuario, la ropa que usa, cómo la usa, ¿no? Y a mí me gusta siempre comparar esto, ¿no?, con los uniformes. Si usted ve a una persona vestida de blanco, toda de blanco, con zapatos blancos y medias blancas y vestido blanco, bueno, es 99.99% seguro que esa persona es enfermera, ¿verdad? O enfermero. Sí. Y entonces igual, ¿verdad? Si ve a una persona que está vestida de verde olivo, ¿verdad? Y entonces, y con ciertos emblemas y todo, es 100% seguro que esa persona es militar. O sea, su vestuario lo dice, ¿no? Ahora bien, ¿y cuál es el vestuario que indica que una persona es cristiana verdaderamente, que ha experimentado el nuevo nacimiento, que ha permitido que el Espíritu Santo le dé un corazón nuevo? ¿Cuál es la vestidura? Mire, en la primera epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 y en el verso 9, dice así, dice, vuestro atavío sea de ropa decorosa, dice, de ropa decente,
con pudor y modestia. Bueno, paremos aquí, paremos acá. ¿Y qué significa decente con pudor y modestia? Mire, significa ¿de qué? Significa que no ha perdido la vergüenza. Significa que entiende que la desnudez es vergüenza. Y por lo tanto, no se descubre más allá de lo que lo haría una persona honesta y decente. Es terrible, ¿no? Cómo en el mundo, pareciera que la vergüenza está desapareciendo a pasos agigantados, ¿no? Y entonces, una persona que tiene el Espíritu Santo va a hablarle a su conciencia, ¿no? Y le va a decir, no puedes vestir así. Y va a transformar su manera de vestir. Entonces, que todo esto que vemos ahora tan frecuente, ¿de qué? De unas faldas ultracortas, de unos escotes mega, ¿ve? Y pareciera que también, bueno, con toda esta moda de andar con el ombligo destapado, y bueno, ya ni siquiera usar faldas, sino que usar unos pantaloncitos ahí que es terrible, ¿no? Entonces, entiéndalo. Si usted es cristiana, usted no puede vestir de esa manera, porque es la manera del mundo. Eso no es decoroso, eso no es decente. Eso indica que simple y sencillamente su corazón sigue siendo carnal. Y que a menos que usted nazca de nuevo se va a perder. Eso indica. Entonces, ahora, dice que vuestro atavío no sea el externo y que debe ser, dice, ropa decente, ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Y qué significa modestia? Modestia quiere decir que el vestido tiene que ser sencillo. No tiene que ser un vestido lujoso. Y además de lo que tiene que ver con la ropa, y bueno, también quiero hacer porque alguien me va a decir, bueno, solo para las mujeres habló, no, también para los hombres. Fíjese que a veces he encontrado algunas personas, incluso a veces algunos hermanos en la iglesia, que no se fijan lo que se ponen. Y una vez que estaba recién llegadito a la iglesia, y había un muchacho allí que llegaba con una de sus camisetas, con unas cajetillas de cigarros, ¿no? En todo el frente, así bien grande. Y claro, era un hermano. Y digo yo, ¿cómo es posible de que alguien pueda hacer eso, ¿no? Además, hay un montón de gente que va sujetándose a la moda. Y si la moda dice que el pantalón hay que ponérselo lo más abajo posible, entonces, y andar enseñando la ropa interior, entonces andan así. ¿Eso qué dice? Eso dice que esta persona no ha nacido de nuevo, ¿no? Así es que, y bueno, pero el verso no termina solo con la ropa, el verso también aborda que dice no con peinado ostentoso. Es decir, que el arreglo del cabello también tiene que ver con esto, ¿verdad? Y a mí me sorprende cómo en las congregaciones, en las iglesias, no puede a alguien ocurrírsele un corte de cabello ridículo que ya los muchachos y corren a hacérselo, ¿verdad? Que corren a hacérselo. Y entonces, ¿quién les marca? ¿Quién les marca su estilo de vida? El mundo. El mundo. Y pareciera que sí, que a nadie dice nada. Sí, tenemos ese problema, ¿verdad? Entonces, no. Además, además algunos o algunas, ¿verdad? También con esto del pelo y se ocupan en hacerse unos tintes extravagantes, ¿no? Así como para llamar la atención y todo eso. Aquí la Biblia está diciendo que eso no, ¿verdad? Y dice, ni joyas, ni vestidos lujosos.
Sí, mire, es terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el uso de joyas, sí, aretes, anillos, pulseras y todo eso, pero ¿para qué es eso? ¿Qué valor práctico tiene? ¿Ah? ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Dios está diciendo que eso no se debe usar, ¿verdad? Entonces, una persona que lo sigue usando, quiere decir que ¿qué? Quiere decir que lo que Dios ha dicho no le importa. Y si no le importa, quiere decir que su corazón no ha cambiado. No ha cambiado. ¿Verdad? Porque al que tiene un nuevo corazón, a ese le importa lo que Dios dice. Ese no deja pasar. Y se goza en hacer la voluntad de Dios. Sí, es feliz haciendo la voluntad de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tiene un nuevo corazón. Ahora, el que no tiene nuevo corazón, para ese hacer la voluntad de Dios es una carga. Y lo más seguro es que no la va a hacer. No la va a hacer su propia voluntad. Entonces, bueno, ya hablamos pues de estos aspectos del estilo de vida que hacen bien evidente si una persona tiene corazón nuevo o no lo tiene. Ya decíamos, uno es su régimen de alimenticio y de beber, ¿no? Dos, su apariencia, su ropa, ¿no? Su atavío. Y tres, su recreación. Su recreación. Mire, fíjese que la recreación que Dios aprueba, porque necesitamos recrearnos. Y precisamente por eso es que Dios nos dio el sábado, ¿verdad? Para que en ese día nosotros fuésemos recreados. Entonces, la recreación correcta es aquella que fortalece, es aquella que eleva, es aquella que refresca la mente, que vigoriza el cuerpo, es aquella que nos acerca a Dios. Esa es la recreación que Dios aprueba. Y es la que tiene, mire, es increíble. El contacto con la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Nos permite ver las maravillas de Dios y nos acerca a Dios. Nos permite respirar aire limpio, nos permite hacer ejercicio, ¿no? Ese es un ejemplo, yo diría que es el ejemplo emblemático de la recreación que Dios aprueba, ¿verdad? Pero claro, cuando nosotros nos ocupamos en formas de entretenimiento que riñen con lo que dice la palabra, entonces eso habla bastante. Mire, leo en 1 de Timoteo el capítulo 2, los versos 15 y 16. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ojo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, dice, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. ¿De dónde proviene? Del mundo. Entonces, hermanos, mire, fíjese que los deseos de los ojos, dice. Yo no me explico cómo algunos pueden pretender ser cristianos nacidos de nuevo y siguen yéndose a meter al cine o al circo o a los conciertos musicales del mundo o a todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ya no digamos a las discotecas o a los bailes y tipo de esas cosas, ¿no? ¿Verdad? No. Sabemos que cuando alguien hace eso, entonces simple y sencillamente el amor del Padre no está en él. Es decir, lo de adentro no ha sido limpio y por eso lo de afuera sigue sucio. Entonces, ¿cómo nos recreamos? Habla, grita acerca de nuestro interior, ¿verdad? Acerca de nuestro interior. Y en 1 Corintios, el capítulo 10 y el verso 31, nosotros tenemos ese pasaje.
que es harto conocido, ¿verdad? Porque dice, si pues coméis, la dieta, ¿verdad? O bebéis, o hacéis otra cosa, ahí va todo, ahí va todo. Hacedlo todo, dice, para la gloria de Dios. Entonces, ahora, piense usted. Así yo me voy a meter a un concierto de rock o a un concierto de reggaetón, a un concierto de cualquier cosa de esa música que es degradante. Eso le da gloria a Dios. Eso me eleva, me degrada. ¿Sí? O si me voy a meter al cine a ver una película en donde todas las películas están absolutamente llenas de violencia, llenas de sensualidad, ¿verdad? Entonces llenas de maneras de pensar que son igual a la manera de pensar que había antes del diluvio, a la manera de pensar de Sodoma y Gomorra. Y eso glorifica a Dios, eso me acerca a Dios, ¿no? Entonces, no, claro que no. Y claro, dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire, si hay un lugar donde se profieren insultos y gritos bueno, y es un escenario bien frecuente de violencia, son los estadios, ¿no? Entonces, igual, aquel que pretende haber nacido de nuevo y se va a meter a un estadio de fútbol, o bueno, no sé si a nosotros ocurre lo mismo, y se siente cómodo en medio de los insultos y en medio de todo ese montón de gente bebiendo cerveza y gritando y haciendo cosas fuera de orden. Entonces, ¿cómo puede sentirse cómodo ahí? Pregunto. Si la única razón en que alguien puede sentirse cómodo ahí es que tenga un corazón igual que el de los otros, ¿no? Eso es. De hecho, recuerden lo que está escrito, dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, claro, alguien que se siente bien ahí, que eso no le molesta, quiere decir que su corazón es parecido al de los demás. No tiene el corazón de Jesús, ¿verdad? Entonces, piense un momento, el Señor Jesucristo estaría ahí. O eso, estar ahí, eso, lo eleva a usted, lo acerca a Dios. Entonces, no. Bueno, otro de los aspectos que es bastante evidente en relación con el estilo de vida es la clase de música que usted oye, ¿no? Y a mí me llama la atención, ¿por qué? Porque la música es bastante indicativa del pensamiento de la persona. Dicen algunos historiadores que en China había un emperador que cuando llegaba a una región del imperio, que era bastante grande, que él no había visitado antes, para tener una idea de cómo era la gente en esa provincia, dice que lo que hacía era que le trajeran una orquesta o un grupo de música de ese lugar y entonces que cantaran, ¿verdad? Que tocaran. Y por medio de lo que ellos tocaban, él podía identificar el carácter de la gente que vivía en esa provincia. Y entonces es bien interesante. ¿Por qué? Porque los diferentes estilos de música están identificados con ciertos sectores de la sociedad. Una vez estaba escuchando una conferencia sobre la música de un musicólogo, un doctorado en música, el doctor Frank Garlock. Y como parte de su conferencia, él hizo esta declaración que me llamó la atención, que dice que la música disco es la música de los homosexuales, dice. Y claro, también nosotros podemos constatar que el reggaetón y el perreo y todo este tipo de música es una música que tiene una fuerte identidad con la cultura de pandillas.
Entonces, y así por el estilo, ¿no? El rock, por ejemplo, en todas sus variantes, porque hay una cantidad enorme en la gama del rock. ¿Cuál es la identificación que tiene? ¿Con qué cultura se identifica? Es con una cultura de rebeldía, una cultura de drogas, una cultura, bueno, diabólica, ¿no? Entonces, claro, entonces, ¿cómo puede alguien que pretende haber experimentado el nuevo nacimiento y tener una vida conducida por el Espíritu Santo, entonces utilizar este tipo de música? No, claro que no, ¿verdad? Entonces, esto es como, sí, esa viñeta, ¿verdad?, que dicen, no, mire, esto no es, ¿verdad? Parece, pero no es, ¿verdad? Entonces, es importante, pues, que entendamos que todas estas cosas son indicativos de lo que hay adentro, ¿no? Mire, podríamos seguir con una lista bastante grande, pero voy a terminar con esta, con las relaciones humanas. Sí, con las relaciones humanas. Yo me quedo antes, cuando mamá vivía enfrente de una cancha de deportiva, de básquet, y de voleibol. Y llegaban muchos muchachos ahí a jugar básquet y voleibol y futbolito. Entonces, yo me quedaba sorprendido cómo la manera en que unos se dirigían a otros. ¿Ve? Y yo decía, ¿cómo es posible que una persona pueda tratar así a otra persona, ¿no? Entonces, claro, las relaciones humanas, cómo alguien se relaciona con los demás, es un indicativo potente de si ha nacido de nuevo, de si tiene un nuevo corazón, de si es una nueva criatura. Es increíble. Fíjese que en Romanos, en el capítulo 12 y en el verso 17, está escrito. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y Jesucristo nos dijo esto. Dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si alguno les golpea en una mejilla, no respondan igual, pongan la otra. Entonces, dijo, bendecid y no maldigáis. Dijo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dijo, perdonen a todos. Dijo, oren por sus enemigos. Dijo, ayuden a todos los que puedan. Sí, esas son las relaciones humanas de una persona que ha nacido de nuevo, de alguien cuyo corazón ha sido transformado. Esto forma parte del estilo de vida, ¿no? Entonces, claro, todo este conjunto de cosas, ¿no? Todo este conjunto de cosas. Sí, cómo trata a los demás. Si los trata con cortesía, con bondad, con cariño, con respeto. ¿Qué clase de música escucha? ¿Cómo se viste? ¿Cómo come? ¿Cómo hace todo, no? Entonces, todo esto indica la legitimidad de la experiencia cristiana de una persona. Esto grita de si su pretensión de cristianismo es real o no. Y claro, un amigo me contó una vez que en una experiencia internacional de profesionales, ¿no? de esa profesión, bueno, también es la mía, ¿no? Entonces dice que fueron a un evento y que había alguien que pretendía ser así como muy evangélico, muy cristiano, y andaba siempre con la Biblia para un lado y para otro, pero a la hora de comer él siempre bebía cervezas. ¿Ve? Y entonces,
¿Cómo es eso? ¿Ah? ¿Cómo es eso? Así es de que eso decía, ¿verdad? Lo otro, ¿no? Entonces, mire, el estilo de vida del converso, es decir, el testimonio del converso, debe reflejar el estilo de vida o el testimonio de Jesucristo. Porque Él es nuestro modelo. Él es quien nos habilita, nos da la gracia para que nosotros podamos ser obedientes, para que nosotros podamos ser buenos. Él es, por medio del Espíritu Santo, el que nos otorga ese poder que convierte al pecador degenerado en un santo. Entonces, claro, si es que el cristianismo es camino de santidad, es camino de obediencia, es camino de fidelidad. Entonces, claro, no es un asunto de gritar a los cuatro vientos, mire, soy cristiano, soy evangélico, acepté a Cristo. No, no es un asunto de esos. ¿Es asunto de qué? Es asunto de qué? De que nuestra vida lo muestre, sin que nosotros digamos nada. Y qué lindo es cuando a una persona le preguntan, después de verlo, ¿no? De ver cómo habla, de ver cómo trata a los demás, de ver su apariencia personal, ordenada, limpia, bonita. Y entonces es bien lindo cuando alguien viene y le dice, ¿verdad que usted es cristiano? Y entonces bendito el Señor, ¿verdad? Porque quiere decir que esa vida está glorificando a Dios. ¿Ve? Y qué triste es cuando la gente dice, y dice que es cristiano. ¿Ve? Es totalmente lo contrario, está deshonrando al Señor. Y quiere decir que lo de adentro no es limpio todavía. La obediencia a los mandamientos del Señor, por amor a Cristo y por amor al prójimo, es también un fruto que da a conocer la realidad del nuevo nacimiento. Mire, todo aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento y que ha recibido un nuevo corazón, no va a ser un rebelde más, va a ser un obediente más. Es que así era Jesús, así fue, así sigue siendo. Y por eso nos llamamos cristianos, ¿verdad? Porque Él es nuestro modelo, Él es nuestro sostén, y Él es el que nos concede la gracia para imitar su vida y andar en su camino. No es un asunto del cual nosotros podemos gloriarnos, porque nosotros sin Cristo no lo podemos hacer. Y por eso es que siempre es válida hacer la invitación, ¿no? Si usted todavía no ha recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, no deje pasar el tiempo. Mientras hay vida, hay oportunidad. Entonces, reciba a Jesús. Y si en algún momento usted lo recibió y se descuidó, reconcíliese con Él. Entonces, mire su testimonio. Y el Señor, cuando se iba a ir, en Mateo 28, Él dijo, y será predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo, y dijo así, por testimonio. Y es bastante triste, ¿por qué? Porque a veces las palabras son bien bonitas, pero el testimonio no es coherente. Y una vez le preguntaron a Gandhi, este personaje célebre de la India, que por qué él no aceptaba el cristianismo, y él dijo así, mire, lo que pasa, dijo, que su Jesús es bien, a él no tiene mancha, dice, pero los cristianos sí, dijo. Para mí el estorbo, dijo, para ser cristianos son los cristianos, dijo, ¿verdad? Es decir, eran incoherentes, ¿verdad? No vivían a la altura de ¿qué? De su profesión de fe. La buena noticia es que todos los días nosotros podemos venir a Jesús y suplicarle que para ese día nos conceda la gracia para vivir conforme a su divina voluntad, porque le amamos a Él, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y a nuestro prójimo,
como a nosotros mismos. Que Dios le bendiga. Querido Padre, bendito seas. Gracias, Señor, porque para el que ha experimentado el nuevo nacimiento, obedecerte es gozoso. Ayúdanos, Señor amado, para permanecer en este camino de gozo, pero también de santidad. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.